En los anales silenciosos de la luz cósmica, allí donde los siglos son como respiraciones y los mundos son apenas ecos, se alza un ser cuya presencia ha guiado a la humanidad desde antes que la memoria humana fuera capaz de recordar. Ese ser es el gran director divino, una conciencia cósmica cuya autoridad abarca las condiciones de la Tierra desde tiempos que se pierden en la niebla luminosa de la historia espiritual de este planeta. Se dice que cuando la humanidad comenzó a desviarse de la luz, en los tiempos remotos mucho antes de la actual civilización, él servía a la Tierra como mensajero, observador y regulador cósmico. En aquella edad dorada, cuando la humanidad aún vivía en contacto consciente con la presencia I Am, el gran director divino observó atentamente el rumbo de los pensamientos y sentimientos humanos, sabiendo que el destino de una raza entera depende de aquello en lo que fija su atención. Fue entonces cuando enseñó uno de los principios fundamentales de la ley de la vida, que el pensamiento y el sentimiento siguen siempre la dirección de la atención, y que de ese simple principio nace la diferencia entre quienes permanecen en la luz y quienes comienzan a alejarse de ella. Al advertir que la atención humana comenzaba a desplazarse hacia lo externo, hacia la sensación y la forma, él señaló con infinita paciencia aquello que debía ser sostenido: la presencia, la pureza, la obediencia interna a la ley. Pero cuando la humanidad no escuchó y la corriente descendente se volvió irreversible, el gran director divino eligió permanecer fiel a la luz, convirtiéndose en una autoridad ascendida para la Tierra. Desde entonces es la autoridad silenciosa que vela por la evolución de la humanidad y de los mundos que pertenecen a la Tierra, ajustando causas y efectos y asistiendo a las corrientes de vida cuando ello puede servir al plan divino. Fue él quien continuó sosteniendo la esperanza de una futura redención. Fue él quien instruyó al amado Saint Germain, y fue él quien fundó y sostuvo la mística y enigmática Casa de Rákóczi, su retiro principal en Europa, centro de dirección espiritual desde donde se ha guiado el destino de naciones y civilizaciones. En los planos internos es conocido como el Maestro R, figura tantas veces confundida en la literatura esotérica, debido a su profundo y constante trabajo junto a Saint Germain a lo largo de los siglos. También fue instructor del señor Maitreya, del Maha Chohan, de Kudhumi, y asistió a la maestra ascendida Lady Nada en su ascensión hace aproximadamente 2700 años. Asimismo, fue el gran director divino quien instruyó al Maestro Jesús durante su viaje a la India, en los años no registrados por la historia externa, preparándolo internamente para la misión que más tarde cumpliría. Fue él quien lo recibió en los niveles internos y le entregó los mantras sagrados I Am, la resurrección y la vida, y I Am, la ascensión en la luz, que se convertirían en la base vibratoria de su servicio al mundo. Desde tiempos remotos se habla
de más de 200.000 años, ha asistido a corrientes de vida a perfeccionar la manifestación externa y durante 2 millones de años ha sido una autoridad para la Tierra. Por ello existe en India la Sagrada Cueva de la Luz, donde incontables almas han sido liberadas por su intervención en una acción misericordiosa. El gran director divino es también el Manu de la séptima raza raíz, portador de la responsabilidad espiritual de esa futura humanidad. Es miembro del tribunal kármico, representando allí el poderoso primer rayo, y sostiene una acción análoga al ser crístico para la humanidad, ajustando causas y efectos, especialmente en asuntos kármicos complejos. Su presencia es luz intensa, sólida y vertical, semejante a una columna de fuego blanco azulino. Donde él se mueve, el tiempo y el espacio parecen plegarse, pues los maestros no reconocen distancia ni separación. En 1937, durante la expansión de la instrucción de la presencia I Am, el gran director divino decidió salir nuevamente de su actividad cósmica y asistir directamente al mundo externo. Estuvo presente en todas las clases de los mensajeros, el señor y la señora Ballard. Fue entonces cuando inició uno de sus dones más extraordinarios, la proyección del disco de luz dentro del cuerpo emocional de la juventud americana. Un disco violeta giratorio del tamaño de un plato, que atraía hacia sí toda discordia, protegiendo su moralidad, su coraje y su pureza. Se dijo que su acción interna era semejante a la luz líquida y que quien lo recibía quedaba protegido de inmoralidad por toda esa encarnación. Esa obra silenciosa era fundamental, pues la fuerza siniestra se infiltraba en los sentimientos antes de que la mente pudiera comprenderlo. El disco era un imán divino, un guardián invocado por los decretos de los estudiantes del I Am, una bendición que no se intentaba desde hacía más de 200.000 años. A través del gran director divino fluye también la triple acción de la llama, que él colocó alrededor de cada estudiante sincero al momento en que éste apareció por primera vez ante la instrucción. Esa llama triple, más grande que el cuerpo físico, nutre el hombre dorado del corazón, réplica del propio ser crístico que crece con cada expansión de luz. No es casualidad que hace 70.000 años él haya sido quien dio luz líquida a los presentes en el banquete antes de que el rey Saint Germain se retirara de la civilización. Así, a lo largo de la historia humana, el gran director divino ha sido un pilar silencioso, una presencia constante, un guardián de la luz que la humanidad apenas comienza a recordar. Y hoy nos reunimos para escucharlo en su serie de discursos. Porque los discursos que pronunció en diversas ciudades de Estados Unidos entre 1937 y 1939 no fueron palabras humanas, sino impulsos de luz, dirigidos a despertar a una gran generación que necesitaba protección, dirección y liberación. Cada discurso fue un rayo, un decreto vivo, una orden de luz que aún hoy continúa vibrando en el éter. Y ahora, mientras la memoria de este gran ser se despliega ante nosotros como un manto de fuego azul, blanco, invocamos su presencia silenciosa, majestuosa,
eterna, para que envuelva nuestras mentes, nuestros sentimientos y nuestros hogares. Que su disco de luz gire en nuestros cuerpos emocionales. Que su llama triple se expanda a través del corazón. Que su poder de transmutación consuma toda creación humana. Que su autoridad divina guíe nuestros pasos en el sendero del I Am. En reverencia profunda, reconocemos su servicio a la humanidad y con el corazón elevado recibimos ahora la serie de discursos del gran director divino, dados en distintas ciudades de Estados Unidos, en los años en que su voz volvió a tocar la tierra para proteger a América y despertar a los estudiantes del I Am. Que su luz quede establecida, que su presencia quede sellada, que su radiación nos acompañe en cada respiración del eterno ahora.